Vamos ahora a leer la palabra del Señor, continuando pues con el estudio de esta carta en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer pues el capítulo 3, que es el versículo 1 hasta el 13. Y dice así pues la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros estamos puestos para esto. Porque aun cuando estábamos con vosotros os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, he enviado a conocer acerca de vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Pero volviendo Timoteo de vosotros a nosotros y trayéndonos buenas de vuestra fe y amor, y que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, recibimos de vosotros consolación en toda vuestra necesidad y aflicción por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios? Rogando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros y a vosotros os haga crecer el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, así como nosotros también hacia vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Hace unas semanas pues nos quedamos viendo las palabras de Pablo, las palabras finales en el capítulo 2, donde él estaba asegurándoles pues este deseo de verlos, de que él había intentado repetidas veces de ir a verlos en presencia. Y bueno, pues esto pues a causa de la separación que había habido, ¿no? De esta obligado por la persecución de los judíos, primeramente en Tesalónica y después en Berea. En esas circunstancias, pues bueno, ya habíamos visto cómo esto, cómo lo calificaba el apóstol Pablo, que era pues como si ellos estuvieran huérfanos, ellos estaban también privados de ellos como hijos, entonces era una situación de gran dolor. Y bien, pues él, que había intentado una y otra vez ir a verlos y que no lo había conseguido, pues vemos cómo a continuación pues podemos decir que se pone en marcha entre comillas, un plan B. No consigue pues ir a verlos. Dice que el diablo lo había impedido una y otra vez. Y bien, pues entonces pone en marcha un plan B, un plan alternativo. Y en ese capítulo pues entonces se detalla este plan, en todo lo que se dice durante este capítulo 3 hasta el final. Y entonces en este capítulo pues aprendemos también, ¿no? Es un pasaje que bueno, no habla pues más bien de esa circunstancia y del envío de Timoteo, ¿no? Es el plan B, ¿no? Él no podía ir, entonces lo envía a Timoteo para que estuviera con ellos y
los estuviera animando, exhortando y enseñando. Podemos ver que, bueno, pues no es un pasaje pues en el que pues aparecen grandes doctrinas, sin embargo es también de gran utilidad. Y aprendemos también cosas importantes, aprendemos mucho. En particular, pues, acerca de los ministerios en la Iglesia. Aprendemos lo que es ser pastor de creyentes o ser pastor en la Iglesia. Aprendemos, pues, en la práctica, ¿no? Entonces, lo que nosotros, los pastores y ministros, también deberíamos ser. Deberíamos ser así. En la Biblia nos encontramos pasajes que nos hablan de las calificaciones del pastor. Los pasajes más importantes, por supuesto, es aquel de 1 Timoteo y también el de Tito, ¿no? 1 Timoteo, capítulo 3 y Tito, capítulo 1. Y bien, pues en este pasaje no es una lista de calificaciones como en esos pasajes que he hablado, pero sí que vemos en la práctica, pues, qué es entonces en distintas circunstancias en la que hemos, pues, antes comentado, qué es lo que significa, qué significa lo que es tener un corazón de pastor para con la gente. Y seguramente que esta es también una de las grandes necesidades del tiempo presente en la Iglesia, ¿verdad? Bueno, siempre en todas las épocas el Señor ha querido y ha dispuesto que la presencia y el ministerio de los pastores en la Iglesia, y es por algo, es porque es necesario. Pastores que han de tener, sí, una cualificación teórica, ¿no?, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, pero también, pues, ha de tener una calificación, digamos, espiritual, personal, en cuanto a su carácter. Bien, pues es en este sentido que nos puede venir también muy bien este pasaje, porque también nos encontramos que la palabra de Dios nos habla de esto. Así pues también hemos de hacer atención a lo que ya nos dice, en este caso, el apóstol Pablo. Y bien, pues ¿qué es lo que nos está diciendo acerca de este corazón pastoral de Pablo? Pues lo vemos en primer lugar acerca de su preocupación, una preocupación pastoral por los tesalonicenses. Y es lo que encontramos hasta el versículo 5, versículo del 1 al 5. Vemos que, pues, del versículo 1, pues nos está diciendo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, no pudiendo soportar más esta ausencia, el no poder ir a verlos, lo hemos intentado una y otra vez, no hemos podido, no pudiendo entonces soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y en el versículo 5 igual, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, lo mismo, he enviado a conocer acerca de vuestra fe. No podía soportarlo más. Hay, por lo tanto, un sentido de urgencia, ¿no?, en Pablo. Ya no podía más el hombre. Él, pues, después de haber salido de Tesalónica, siendo perseguido por los judíos, igualmente en Berea, digamos, expulsado de estos lugares, ¿no?, lo echaron fuera. Él acabó en Atenas, como vemos en el versículo 1. Y bien, pues lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 1, comparado con el relato de Hechos, pues eso lleva también a algunos a preguntarse, a hacer preguntas, porque en el capítulo 17 podemos leer ahí, en el versículo 14, después de salir de Berea, dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y a Silas y a Timoteo se quedaron allí. Entonces, continúa diciendo, y los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido el encargo para Silas y Timoteo que vinieran a él lo más pronto posible, partieron. Entonces vemos que en Hechos se nos dice que nada más salir de Berea se dividieron, estuvieron Timoteo y Silas, y pues Pablo se fue a Atenas. Y aquí pues dice en el capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más,
acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿A qué se refiere, por lo tanto, solos? ¿Quién estaría con él? ¿Está solo Pablo? ¿Hay alguien más con él? Bueno, en fin, pues comparando uno con otro, pues creo que es bastante claro que, ellos salieron de Berea y se separaron. Entonces parece claro que acordaron juntos entonces que Pablo fuera a Atenas, y bueno, pues entonces estuvieron Timoteo y Silvano hasta que Silvano pues regresó antes y se unió antes al apóstol que Timoteo, que lo haría después. Por eso pues está aquí hablando no en singular sino en plural, quedarnos, ¿no? No solamente el apóstol Pablo, sino que pues antes de llegar Timoteo ya estaría también ahí Silvano con él. Pero en todo caso, esto es un detalle y bueno, pues no nos tiene tampoco que apartar de lo principal de este pasaje. Esta declaración, para empezar, no lo podía soportar más. Vemos que era una carga demasiado grande para él. Era una carga. Él se angustiaba por los de Tesalónica. ¿Y por qué? Pues porque ellos estaban sin pastor. Ellos eran como ovejas sin pastor. Y bien, pues ya vemos esto incluso en la palabra de Dios en el Evangelio. Jesucristo se apiadaba de las multitudes porque eran como ovejas sin pastor, en el Evangelio de Mateo y en el final del capítulo 9. ¿Cuál fue entonces la solución? Él no podía presentarse ahí. El diablo lo había impedido, entonces enviarles a Timoteo. Y se describe entonces a Timoteo, se le describe como un verdadero pastor. Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, primero, ministro de Dios, que es siervo para con Dios, ¿no? En relación con Dios es siervo, pero en relación también para con los demás, él es ministro, él administra las cosas de Dios, los misterios de Dios, que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, sobre todo la palabra de Dios, un ministro del Evangelio de Dios. Por último es colaborador nuestro. Trabaja juntamente con el apóstol en la extensión del reino del Señor por la predicación del Evangelio. Y bien, pues entonces su misión era la de, versículo 2, confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hay entonces esta necesidad de que ellos crean, pero no es aquello de que creen y lo puedes dejar, ¿no?, que va pues a seguir solo, ¿no? Si ponemos en la huerta o en el jardín pues una planta, ¿no?, y sale y brota, pues no pensemos que, bueno, pues ya va a salir sola. Vas a necesitar pues cuidarlo, le vas a tener que regar, ¿no? Le vas a tener que quitar aquí las malas hierbas o hacer que evitar que se la coman las plagas. Entonces no es solamente que brote y ya ha brotado, ¿no? No, tienes que cuidarlo. Es así, igual también con los creyentes. Se les tiene que cuidar para que continúen en la fe y den fruto como creyentes, y para eso se les tiene que, dice, confirmar, afirmar, fortalecer y exhortar continuamente, estar con ellos pues continuamente animándolos, ¿verdad?, a continuar, a seguir adelante, ¿no?, en palabra, y con tu presencia, con tu ejemplo, con la enseñanza también, a veces también con la palabra de corrección, ¿no? Pero en fin, ya con estas tres primeras, ¿no?, si se emplean bien, pues ya es mucho. Así pues, vemos que esto era, ¿por qué? Pues por la experiencia que habían tenido, que haya sido traumática, nada más nacer como creyentes. Vemos, pues ya se ven precipitados los tesalonicenses en graves problemas, ¿no? Y el apóstol que estaba con ellos tuvo que salir corriendo. Entonces, bueno, pues nada más conocer, pues van y se encuentran con estas graves problemas. Esto a algunos les puede llegar a hacer tambalear,
A algunos pues les puede hacer llegar a desanimar en los caminos del Señor. A algunos le puede entrar hasta una depresión espiritual. En los casos más graves pues serían tentados a tirar la toalla, a abandonar los caminos del Señor. Total, si esto es ser cristiano, pues qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil es esto de continuar así siempre. Y bien, es lo que en efecto dice el apóstol Pablo en el versículo 5, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, he enviado a conocer acerca de vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. En esta situación, por lo tanto, el diablo la puede emplear y hacer servir para hacer desanimar completamente a la gente y que se aparten, por lo tanto, del Señor. Y si se aparta del Señor, la gente dice, nuestro trabajo entre vosotros habría sido en vano. Por supuesto que esto no, digamos, invalida o desmiente la doctrina de la seguridad de la salvación, ¿no? Cuando se dan estos casos hipotéticos, ¿no? Que nuestro trabajo, que ellos se perderían o se apartarían y nuestro trabajo habría sido en vano, vacío, sin resultado, sin fruto. Entonces, la seguridad de la salvación de los elegidos es una enseñanza y una doctrina importante de la Escritura. La salvación de los elegidos, de los verdaderos creyentes, de los miembros verdaderos del cuerpo de Cristo, digamos, no se pierde, ¿no? No se pierde, y eso no porque dependa de ellos, sino depende de Dios. Depende, como son elegidos, primeramente del decreto del Señor, de la inmutabilidad de su decreto de elección y predestinación, y también, pues, depende de la seguridad de las promesas de Dios en la Biblia, y Dios nos la da, ¿no? Nos dice que, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, y habla, pues, de las promesas de la seguridad, ¿no? A todos los que Dios amó, los predestinó, a estos justificó, a estos santificó, a estos glorificó. Así, por lo tanto, la salvación es una cadena de oro y una cadena irrompible en el que, pues, cada engranaje, pues, está soldado con el siguiente y no se puede quebrantar. Y también, por supuesto, depende, pues, de la eficacia de la obra de Dios, de la obra de Cristo y también de la del Espíritu Santo. Entonces, si perseveramos hasta el fin y obtenemos salvación, no es tanto, pues, por nuestra pericia o capacidad o por nuestros méritos, porque dejados solos nos apartaríamos, pero porque Dios es fiel y por su elección, por la promesa de su palabra, por la eficacia de su obra de salvación, pues por todo esto tenemos esta fuente de seguridad de que, bueno, aunque nosotros nos vemos débiles, ¿no? Y podemos entonces caer de mil maneras cada día, pero Dios es fiel en todo lo que Él dice, en todo lo que Él hace, en todas sus promesas. Bueno, pues entonces aquí lo que está hablando entonces no es de algo que sucede en los elegidos. Podría darse el caso de gente a los cuales, pues, el apóstol u otros pastores están, pues, ministrando, dándoles la palabra, y resulta que al final, pues, se apartan y no perseveran. Y bueno, pues ciertamente no es el caso de los elegidos, ¿vale? Pero ese caso se puede dar. Y bien, entonces, ¿qué ocurre? Y el tiempo empleado en ellos, el ministerio empleado, eso se traduce en tiempo de esfuerzo también, predicando, enseñando, pues animando, discipulando, todo ese tiempo con ellos, al final, pues para nada, porque es en vano. Y esto ciertamente es una de las circunstancias más tristes, más dolorosas que se pueden encontrar en el ministerio, de gente que está en la iglesia, pero que no continúa en los caminos del Señor. Bueno, pues a ojos humanos, el Señor sabe todas las cosas. A ojos humanos, por lo que nosotros vemos y podemos decir, pues sería en vano todo lo que hemos hecho. Aunque bien, el Señor sabe todas las cosas. Así pues vemos que
Timoteo los tenía que estar pues animando, sobre todo en cuanto a las tribulaciones, a las aflicciones, a las dificultades, a las persecuciones que tuvieron que hacer frente, y sobre todo el apóstol Pablo. Y pues él les estaba, Timoteo, pues diciendo que, bueno, pues esto no tiene nada que extrañar, no se tienen que extrañar, porque esto es ser cristiano. Versículo 3, nadie se inquiete por estas tribulaciones, que nadie esté, pues, digamos, sacudido o tambaleado por ellas, porque vosotros sabéis que nosotros estamos puestos para ellos. No es nada extraño. Ya el Señor Jesús ya lo estuvo, pues, diciendo una y otra vez a los discípulos en Mateo 10, por ejemplo. Dice que se levantará el padre contra el hijo contra la madre, y todo aquel que acabe con vosotros pensará que está dando un culto a Dios. Así también pues les estaba advirtiendo de estas persecuciones en Juan, en el capítulo 16. Estas cosas, versículo 1 y 2, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 4, os he dicho estas cosas para que cuando llegue aquella hora os acordéis de ellas, que yo os la había dicho. Entonces ya el Señor Jesús mismo lo había dicho. Y sí, ciertamente llama, digamos, nos interpela, ¿verdad? ¿Cómo es posible, ¿no?, que incluso en las sinagogas, ¿no?, pues les echen a los verdaderos hijos de Dios de las sinagogas, de las congregaciones, los persigan, tienen su nombre como desecho? ¿Cómo es posible? Bueno, pues el Señor Jesús nos dice que es así. Es así. Que la verdad de Dios pues tiene una difícil entrada en el mundo, y muchas veces dentro mismo del pueblo de Dios. Dice, estamos puestos para ello. Pues parece que se está refiriendo sobre todo en primer lugar al apóstol Pablo, aunque esto es también extensivo, ¿no?, a todos los creyentes. Estamos puestos para ellos. Como esta frase que también se dice, bueno, para esto estamos, ¿no?, para servir, ¿no?, para esto estamos. Pues bueno, pues estamos puestos para esto. Esto es nuestro papel en la vida. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es nuestro destino en la vida, ¿no? Hemos leído en Hechos capítulo 9, ¿no?, cuando el Señor Jesús primero se aparece al apóstol Pablo, y después se aparece a Ananías para convencerle o para hacer que él vaya al apóstol y lo bautice. Y dice acerca de él, del apóstol, porque yo le enseñaré cuánto es necesario padecer, ¿no?, por causa de mi nombre. Es necesario padecer por causa del nombre de Cristo Jesús. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Por eso pues decimos, ¿no?, que a veces es precisamente en el pueblo de Dios cuando se reacciona en contra de la verdad, en contra del Señor y su de los siervos. El juicio comienza por la casa de Dios. Y dice el apóstol Pedro, si el justo se salva con dificultad, ¿a dónde acabará o aparecerá el impío y el pecador? Bien, pues todo esto es lo que hacía necesaria la presencia de Timoteo allí, para que no se vinieran abajo, para que la obra continuase, y pues que el Evangelio que había comenzado pues a brotar y a dar fruto allí en Tesalónica permaneciera. Esto, por lo tanto, de paso, pues, y ya para concluir este punto, nos recuerda la importancia del ministerio pastoral en las congregaciones, en las iglesias locales, que no se puede entonces prescindir de él. Lo que dice pues el Evangelio, ¿no?, que
del pueblo que son como ovejas sin pastor. Es lo que ocurre cuando no hay este ministerio, que no se puede prescindir de él, que no podemos decir, no, mira, nosotros vamos a organizar entre nosotros mismos para estar sin pastor, tú haces esto, tú haces lo otro, y una especie de pastorado colectivo. Esto no lo encontramos así en la palabra del Señor. Dios ha instituido la presencia de pastores. Así pues también Él dice, el Señor Jesucristo, que oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, siervos, ministros, que tengan esa formación, sí, de vida, para servir al Señor, para ministrar, pero también tengan ese, como hemos dicho, corazón de pastor, como el apóstol Pablo. Lo hemos visto, por lo tanto, en esa preocupación pastoral por los tesalonicenses, y ahora también vemos algo de este corazón de pastor de Pablo por su reacción a las buenas noticias. Estas buenas noticias que él recibe de la parte de Timoteo, que vemos del versículo 6 al 10. Esas buenas nuevas, dice Pablo, volviendo Timoteo de vosotros a nosotros y trayéndonos buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Como está hablando pues como si fuera el Evangelio, bueno, buenas nuevas. Viene Timoteo y les dice que todo va bien allí en Tesalónica. Tranquilo, Pablo, ¿no? Le vendría a decir. Tranquilo, Pablo, ellos están bien, ¿no? Ellos no se han apartado, no se han venido abajo. Ellos están obedeciendo al Señor el Evangelio y se acuerdan de ti, se preocupan de ti y bueno, pues tienen siempre pues un buen recuerdo de ti. En contra también de todos aquellos que te calumnian o que intentan apartarte a ti de ellos. Bueno, pues vemos que, evidentemente, recibir todas estas noticias sería un gran consuelo para Pablo. Un gran consuelo para Pablo. Versículo 7. Por eso, hermanos, recibimos de vosotros consolación en toda nuestra necesidad y aflicción por medio de vuestra fe. El saber de ellos fue un gran consuelo en medio de las preocupaciones, luchas y esfuerzos espirituales del apóstol Pablo por los tesalonicenses, por los creyentes. Y bien, pues también vemos más de lo que aquí se dice. Se ven pues tres cosas más en estos versículos, en estas palabras. Primeramente, pues vemos en el versículo 8 esta declaración: ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vemos, ¿no?, el corazón de Pablo. Ahora vivimos si estáis firmes en el Señor. No se centra Pablo en sí mismo, no se centra, por lo tanto, en su propia felicidad o en su propia realización. Dice, vivimos si estáis firmes en el Señor, no tambaleantes, ¿no? Si estáis no es que estáis en los caminos del Señor con un pie dentro y con otro fuera, ¿no? Digamos, medio en el mundo y medio en la iglesia, en los caminos del Señor, medio en la sinagoga o medio en la iglesia, sino firmes en el Señor. Por lo tanto, es el anhelo, ¿no?, que todo pastor pues ha de tener y por lo cual él ha de trabajar entre los creyentes, que estén firmes en el Señor, vemos, lo cual es una actitud un poco marcial, ¿no? Estar firmes, ¿no? Es lo que hacen los soldados, están firmes, ¿no? Hasta nueva orden, hasta que venga el sargento o el oficial de turno que le digan descansen, ¿no? Estar firmes, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que se tiene que esforzar, nos tenemos que esforzar los pastores, ¿no? Que se vea formado este carácter en los creyentes, este carácter como cristianos, que sean ellos, por así decirlo, intratables en cuanto a las cosas del Señor. No es que sean así ariscos o que sean aquí impertinentes, no, que sean inflexibles en su fidelidad, en su resolución a servir y seguir al Señor, ¿no?, sin dar un paso atrás y sin mirar atrás, ¿no?, como hizo pues la mujer de Lot, y ya sabemos cómo acabó. Así pues, hemos de continuar adelante y hemos de continuar, por lo tanto,
firmes sin retroceder. Bien, pues la segunda cosa que vemos del versículo siguiente, también vemos aquí más acerca de este corazón pastoral de Pablo, esas acciones de gracias. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Primeramente, las acciones de gracias, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no?, que cuando Pablo da gracias porque los creyentes están firmes o crecen en la fe, pues ya hemos dicho, ¿no?, que ya solamente esta acción de gracias tumba por tierra y echa abajo completamente estos errores, ¿no?, del arminianismo, o que hace depender pues el crecimiento espiritual o la salvación de los hombres. Si no, no haría falta darle gracias a Dios. Le da las gracias a los tesalonicenses, ¿no?, porque se han aplicado, han tenido bien, ¿no? Entonces, no, da gracias a Dios. Es la gracia. Sí, ellos han actuado, ellos han perseverado, pero es, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, yo he obrado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Es la gracia de Dios que actuó y es por eso, por lo cual yo he podido perseverar, ¿no? O, en este caso, perseverar los creyentes, en este caso el apóstol Pablo, actuar y trabajar en el ministerio. Entonces vemos, ¿no? Es Dios quien comienza la obra y es Dios quien la acaba y es Dios también quien, entre tanto, la sostiene. Es la obra del Señor. Y eso, obviamente, es la causa dice, mayor gozo de Pablo. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? No se puede dar gracias a Dios, ¿no? Por el gozo que tenemos. Es el mayor gozo. El mayor gozo, entonces, del apóstol. El mayor gozo del pastor. Pablo es verlos firmes y dando fruto en el Señor. Bien, pues ver a Dios obrando las circunstancias y ver a Dios también obrando a través de lo que Pablo ha ministrado y ha servido, pues le llena a él de gozo y de satisfacción. Y eso pues nos habla de sus prioridades y nos habla pues de lo que es lo más importante para él y en aquello en lo cual él tiene puesto el corazón, ¿no? No es algo, por lo tanto, accidental que, bueno, pues él se puede quitar. Es algo que forma parte de su mismo ser. Y por último, vemos también la oración del apóstol, rogando de noche y de día y noche, todo el día, y no solo eso, dice con gran insistencia. Oraba y oraba mucho, con insistencia. Entonces vemos también algo más de la vida de oración del apóstol. Su ministerio también era también la oración. Enseñaba, pero él también, en privado, él oraba por ellos. Y estaba orando, por lo tanto, que le permitiera ir para allá, para que veamos vuestro rostro. Sí, os puedo escribir, pero no es lo mismo. Os puedo estar en contacto pues de otra manera, pero dice, nada sustituye el estar en presencia de vosotros, delante de vosotros, y veamos vuestro rostro, y dice, completemos lo que falta a vuestra fe. Completar lo que falta a vuestra fe, por medio de la instrucción, por medio del ejemplo del apóstol, instruirles en la palabra, en todo el consejo de la palabra de Dios. Se comienzan con los rudimentos que dice el Hebreos capítulo 6, pero hemos de crecer y avanzar hasta la perfección. Hemos de madurar, hemos de, sí, no todo el conocimiento, pero el conocimiento es importante, y hemos de crecer también en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, y hemos de también pues de vivirlo, ¿no? No solamente ser oidor de la palabra y conocedor teórico de la palabra, sino también vivirlo en nuestra vida. Bien, pues el apóstol, como hemos visto, oraba
día y noche insistentemente por esto, ir a verlos y ministrarles. Bien, ¿les respondió Dios tal vez? Pues la respuesta sí. En la palabra de Dios vemos en Hechos capítulo 20, versículos del 1 al 4. Después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos y habiéndolos abrazado, partió para ir a Macedonia, el lugar donde estaba Tesalónica. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortándolos con abundancia de palabra, vino a Grecia. Con lo cual vemos que entre ellos también estaban los tesalonicenses, Tesalónica, exhortándolos con abundancia de palabra. Y bien, vemos que después tomó, versículo 3, la decisión de volver por Macedonia y lo acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo y Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Así pues vemos que aquí hay una oración respondida. En cuanto a la oración, cuando oramos, nos podemos preguntar si Dios nos va a conceder lo que pedimos, sí o no. Y Dios es soberano y Dios tiene su voluntad. Y no hemos tampoco nosotros de imponer o tratar de imponer la nuestra. Hemos de someternos a la suya. Bien. Y Dios evidentemente es soberano. Pero, por otra parte, cuando en nuestra oración se encuentran una serie de ingredientes, primeramente, sobre todo, que es conforme a su voluntad, revelada en su santa palabra, que lo hacemos también con confianza, y cuando también estamos pidiendo por el bien de los creyentes, como estaba haciendo el apóstol Pablo, bueno, pues entonces tenemos las palabras de Jesús, ¿no? Si pedimos un pan a nuestro Padre, nos va a dar entonces una piedra para que dejemos ahí los dientes. O pedimos entonces un pescado, nos va a dar entonces una serpiente para que nos muerda. Bueno, pues vemos, Dios es bueno y Él es fiel. Entonces podemos orar a Él con confianza, en dependencia de Él también. Y bueno, pues el Señor es fiel. Y el Señor también responde a las oraciones. Las oraciones también tienen una razón y un porqué. Y bien, pues ya por último, pues podemos ver también, ya para acabar, acerca de este corazón pastoral de Pablo, el contenido de estas oraciones. Lo podemos ver los versículos 11 al 13, que es el contenido de estas oraciones expresado con palabras, ¿no? Dice: más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros. Vemos, estaba pidiendo que le permita ver su rostro. Pues aquí está pidiéndolo, expresándolo, que Él encamine ese deseo, que Él encamine, que Él nos guíe, que Él, por lo tanto, pues si Él nos guía, entonces no habrá ningún problema, todo irá bien, será a su tiempo, que sea Él quien nos encamine en este deseo que nosotros tenemos. Y el versículo siguiente dice: y a vosotros os haga crecer, qué bonita expresión, os haga crecer a el Señor. Y hemos de crecer, como dice en Efesios, pues podemos leerlo en Efesios capítulo 4. El versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad de cada miembro, conforme su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor, para que lleguemos pues a ser semejantes, ¿no?,
a la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos de crecer en el Señor Jesucristo de esta manera. Hemos, por lo tanto, de crecer. Ese era el deseo del apóstol Pablo, y no solamente crecer en el conocimiento, también vemos en el amor, y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, así como nosotros también hacia vosotros. El amor entre los creyentes, entre sí, y también el amor para con Pablo, y del Pablo para con ellos. El amor fraternal, la comunión de los santos, el amor fraternal. Y ese es el fin último de la vida cristiana, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, o 12, más bien. Al final, el camino por excelencia. No, si tenemos todas las cosas, nos falta el amor, de nada nos sirve, nada somos, tanto como creyentes como iglesia. Y bien, pues todo esto, al final, el fin último, ¿cuál es? Dice, en el versículo 13, para que sean confirmados vuestros corazones, dice, en santidad. En santidad. Hemos de crecer, a abundar en amor, y seamos confirmados en santidad, irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre. Y eso, pues, también para la venida de Jesucristo con sus santos. Los santos que lo acompañarán, que descenderán del cielo juntamente también con los santos ángeles, y pues entonces sea el juicio final, resurrección de la carne, juicio final, la vida eterna, la segunda venida del Señor Jesucristo, que es también tan importante aquí en primera y en segunda de Tesalonicenses, como espero que podamos llegar a ver. Bien, pues entonces vemos confirmados corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios para aquel día. Hemos de vivir, sí, en santidad. En santidad, que significa vivir apartados para Dios. Pero vemos que vivir apartado para Dios también tiene que ser una santidad en nuestro interior. No solamente apartarnos de lo que es malo del mundo, también una santidad en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, en nuestra propia vida. Por supuesto, en esta vida no podemos ser nosotros perfectos. Esta santidad no podemos imaginarla como en un sentido sin pecado, como si fuésemos ya ángeles, ¿no? O como si ya fuésemos pues unos santos glorificados, pero en esta vida. El estar sin pecado y perfecto solamente podrá ser estando en la presencia de Dios, ¿no? Estando ya con Cristo para siempre. Pero con todo y con eso, en esta vida sí que podemos intentar, con la ayuda y la gracia de Dios, ser cada vez algo más santos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Que vivir, pues por lo tanto, apartándose de las contaminaciones del mundo, como dice Santiago, en la verdadera religión, pero también una verdadera santidad interior, y de esta manera ser irreprensibles en el día del juicio. Y es por lo tanto también algo importante, ¿no?, que ya lo seamos en esta vida, ¿no?, que nos esforcemos, por lo tanto, a ser irreprensibles, lo cual también es una cualidad, ¿no?, que dice el apóstol Pablo, bueno, pues del ministro, y que también vemos ha de ser de los creyentes. Irreprensibles, una vida, por lo tanto, sin nada que ocultar, ¿no?, una vida transparente y una conciencia limpia, nada que ocultar. Y bien, pues cuando esto está presente, pues uno está en paz consigo mismo y está muy tranquilo, y por la noche se duerme muy bien así. Entonces, de la misma manera que cuando hay pecado sin confesar, dice el Salmo 32, eso seca los huesos, una conciencia limpia hace que los huesos estén llenos de tuétano y sean fuertes y vigorosos, y estemos llenos de fuerza y vigor espiritual. Bueno, irreprensibles, sí, aunque sabemos que siempre no van a faltar, no faltarán acusaciones y calumnias, ya lo vemos al apóstol Pablo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué? Bueno, ante estas cosas, ante estas calumnias que puedan surgir, estamos en paz, porque sabemos que no es así.
y lo dejamos en la mano de Dios. Dios es nuestro escudo, Él es nuestra defensa ante toda calumnia que se pueda levantar en contra de nosotros, y de esta manera ser guardados en santidad para aquel día. Bien, pues, como decíamos al principio, acerca de la importancia de esto que vemos, de esta cualidad pastoral, es bien importante tener una formación, importante tener estudios teológicos, importante tener una ortodoxia doctrinal, es fundamental, por supuesto, pero, como vemos, no lo es todo. Hay unas cualidades de pastor, hay, por lo menos, esta preocupación genuina, espiritual, por el bien de los miembros, que esto sea nuestra preocupación, nuestro mayor gozo, y por lo cual, pues, hagamos todo lo posible y también, a poder ser, lo no posible. Y bien, pues, digo pues que la Iglesia, y digo esto en un sentido general, es lo que, seguramente, de lo que más necesita en el tiempo presente. Es de lo que más necesita en el tiempo presente, pastores de este tipo, de la forma de Pablo. Por así decirlo, pueden haber infiltrados entre nosotros y puedan imitar la ortodoxia. Y se presente como un pastor, pues, pata negra, ¿no?, en cuanto a la doctrina. Pero un infiltrado nunca podrá imitar esto. Nunca podrá imitar esto. Porque esto procede de Dios mismo. Y esto procede de Cristo mismo. Y para tener esto, pues esto procede de la unión con Cristo, de la fe con Cristo, de la comunión con Cristo. Y Él, pues, hace que se reproduzca esto en la gente. Esto procede del corazón de Cristo, de Jesús, de su corazón mismo, que es el gran pastor y el obispo de nuestras almas. Él es el gran pastor. ¿Quién es donde vemos este pastor por este corazón por sus ovejas? En grado sumo, en Pablo. Bueno, lo tenía así, ciertamente, pero más aún, en Cristo. En Cristo. Es su gran amor por nuestras almas, su solicitud, su preocupación por nosotros. Él envía, pues así, pastores imperfectos como somos, para que crezcamos en santidad, en conocimiento, en amor, estando entonces en el refugio de su obra, estando cubiertos en su alianza, en su pacto, estando al beneficio de sus promesas, estando, pues, cubiertos con su sangre, estando perdonados, estando, pues, en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto teniendo paz en nuestra conciencia, de manera que también seamos partícipes de la santidad de Dios. Bien, pues Él es quien comienza la buena obra en nosotros. Él es quien con su gracia la continuará hasta el día que seamos reunidos con Él como esposa de Cristo, todos nosotros, la Iglesia del Señor, la esposa de Cristo, para estar con Él por toda la eternidad. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra.